El proyecto El Jinete en Chile, a través de la colección del mapa, lo que intentó fue unir, digamos, todo lo que es la complejidad del jinete del Valle Central con el jinete mapuche, ¿no? Porque muchas veces el jinete mapuche ha sido invisibilizado en la historia a través de la narrativa del mestizaje, ¿no? Entonces, justamente dentro de la investigación y lo que ustedes van a poder ver en la muestra, se nota este contrapunto, ¿no?, entre un jinete asentado en el Valle Central y el jinete mapuche, que a través de las trayectorias, de las lecturas y de ciertas omisiones ha sido invisibilizado, porque el componente del mestizaje es la mezcla de lo español con lo indígena, pero se deja lo indígena de lado como algo del pasado, algo remoto, que al fusionarse con lo español genera un proceso cultural y esta, digamos, materialización de esos procesos culturales, que serían los estribos, las espuelas, el arte textil, las monturas, la talabartería, entre otros tipos de prácticas que se dan al interior del Valle Central, ¿no? Entonces, dejando de lado, relegando esta parte de la historia que también no es presente, ¿no? Porque la práctica del arte mapuche sigue estando vigente, y yo creo que ese contrapunto se ve muy bien en esta muestra. Lo que tenemos dentro de la colección del mapa se aboca principalmente al Valle Central y a la zona del Gualmapu. Son los dos grandes, digamos, ejes, ¿no? Los dos grandes territorios que existen dentro de la colección y que se van a poder ver en la muestra. Obviamente tienen orígenes similares, porque tiene que ver con la invasión española, ¿no?, desde el asentamiento español que introdujo el caballo, que fue, digamos, un elemento fundamental desde el cual, por ejemplo, el pueblo mapuche no solo lo adquirió y lo incorporó dentro de faenas productivas o incluso como elementos de defensa militar, bélica, sino que se incorporó a su universo simbólico, a su imaginario, y eso se puede ver en las piezas de la muestra, justamente porque el caballo es un elemento central en la cultura mapuche, ¿no? Entonces, el tema del jinete se ve un poco sobrepasado por lo que es el caballo, y eso también lo van a poder ver, lo van a poder apreciar también en el apoyo museográfico de la muestra, donde se relata cuál es el rol puntual que cumple el caballo dentro de la cultura mapuche y cómo eso se ve expresado en estas elaboraciones materiales de artesanos y artistas mapuches, de rutrafe, de tejedoras, que dedicaron su tiempo a elaborar estas piezas. Y en el caso del jinete del Valle Central, por su lado, también hay una transformación, porque llegó todos los jaeces, todos los aperos de montar desde España tuvieron una adaptación criolla, una transformación criolla, y eso es muy interesante de notarlo, por ejemplo, en los estribos de madera, ¿no?, que tuvieron una transformación hacia el siglo XVIII, porque también hay otros elementos que no son solamente españoles, sino que europeos en general, e incluso ciertos elementos orientales, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que el arte y la producción artesanal española estuvo influenciada también por Oriente, y también acá hubo un influjo alemán por parte de los jesuitas que se asentaron en Chile en el siglo XVIII, y ese elemento del barroco, ustedes van a poder ver los estribos que son, digamos, muy profusamente decorados, ¿no?, profusamente decorados con distintos motivos, y esa profusión de elementos ornamentales, todo ese despliegue es muy patente dentro del barroco alemán, y ese influjo se vio o ingresó durante el siglo XVIII, y eso se puede ver en las piezas, en particular en los estribos de madera, ¿no? Pero es una simbiosis general que se ha dado en ambos sentidos. La procedencia de estos objetos en general se divide en dos partes, ¿no? Por una parte, la colección mapuche, que en su mayoría fue acopiada por un comerciante vasco-francés que se asentó en la zona de Cholchol hacia finales del siglo XIX. Él reunió esta colección principalmente de platería, pero también de otros objetos, que por ejemplo ustedes van a poder ver los estribos y las espuelas dentro de ese conjunto que reunió Pedro Doyarzábal, que era su nombre, ¿no?, de este comerciante. Y la Universidad de Chile, el año 1946, decide comprar toda esta colección que esta persona formó para que fuese parte del mapa del museo. Eso por parte de la platería y otro tipo de materialidades. Los textiles
vienen también de la década del 30 aproximadamente, cuando se empezó a pensar en la idea de formar el mapa. Los textiles mapuches, principalmente, que también los van a poder ver en la muestra. Y por otra parte, todo lo que es el apero de montar y la indumentaria del jinete del Valle Central proviene de la década del 30 y el 40 también, cuando se empieza a formar esta idea y esta noción del museo para su colección chilena. Yo creo que lo más interesante, y también se vincula al título de la muestra, ¿por qué pensar el jinete en Chile como una cuestión heterogénea?, es justamente mostrar estas dos partes, ¿no?, de la historia, porque generalmente está la narrativa del mestizaje, de la mezcla de lo indio con lo español, de lo indígena con lo español. Esa es la narrativa tradicional y más bien conservadora. Aquí en la muestra tenemos la gracia, o digamos que el beneficio de poder hacer un contrapunto, de poder observar que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en Chile están completamente vivos, completamente vigentes, y necesitan tener su reconocimiento no solo cultural, sino que también como sujetos de derecho. Entonces yo creo que de alguna manera el gesto que queremos dar es justamente hacer este contrapunto para que sea patente y sea visible que la cultura de los pueblos indígenas está presente hoy día con mucha fuerza. Es claro que la formación de no esta, sino que de todas las colecciones públicas y privadas se ha dado al alero de la imposición del Estado por sobre Wallmapu. Es conocido el proceso de la mal llamada pacificación de la Araucanía y de las posteriores reducciones. Y en ese contexto, el empobrecimiento del pueblo mapuche facilitó el acopio, ¿no?, de sus producciones, de su plata, de sus textiles y de sus otras materialidades, de sus otros objetos que fueron formando parte de estas colecciones. Eso tiene justamente que ver con la misión y los objetivos que tiene el museo y su visión, ¿no?, de conservar, de preservar, investigar, poner en valor estos objetos para las futuras generaciones. Porque si bien este es un museo de arte popular, también cumple una función de un museo histórico que revela partes de la memoria colectiva, ¿no? Y en ese sentido, el equipo de conservación y restauración, por ejemplo, siempre vela porque estos objetos estén en las mejores condiciones para que puedan seguir siendo vistos. También a través del equipo de difusión, de vinculación con el medio, todas las actividades que genera el museo para que se conozcan las piezas, para que se conozcan los objetos y las obras. Es relevante, fundamental que este patrimonio sea visto por la comunidad, por las comunidades. Los dejamos invitados e invitadas para que asistan a la muestra El Jinete de la colección Mapa y visiten nuestras redes sociales y página web.